Muy buenas tardes, amigos. Este es el programa Diálogos de Montonero, un momento dramático para el proceso de construcción republicana, para esta república que se empezó a consolidar 2 décadas atrás, que ha desarrollado 4 elecciones sucesivas, que está desarrollando una quinta elección, pero decimos un momento dramático porque la candidatura de Pedro Castillo aventaja por décimas a la candidatura, a la postulación de la señora Keiko Fujimori. Alrededor de 50.000 votos de ventaja para el señor Castillo, cuando se va escrutando alrededor de un poco más del 97% de las actas. Faltan 2,8 y algo de las actas, pero esta ventaja a nivel nacional se convierte en dramática porque si el señor Castillo no logra una distancia significativa en el cómputo nacional, entonces las actas del exterior, los votos del exterior, terminarían definiendo la elección. Y eso es lo que estamos viviendo en estos momentos, cuando la elección lo que ha revelado es un país partido en 2 mitades, con propuestas claramente polarizadas, con una propuesta que en términos generales no niega sus objetivos, el de convocar a una asamblea constituyente, que no está prevista en el actual ordenamiento constitucional, y plantear un camino de colectivización de la economía y de los mercados. Momento terrible, dramático para el proceso de construcción republicana. Y para reflexionar de estos temas, hemos convocado a dos representantes, digamos, vamos a llamarlo así, del sur del Perú, ¿no? Dos intelectuales emplazados, ubicados, algunos transitoriamente, otros por proyecto de vida en el sur del Perú. Hemos convocado al señor Fausto Salinas, abogado y analista político, un reconocido ciudadano de gran trayectoria en el Cusco y en el sur del Perú, y también hemos convocado al señor Carlos Timaná, director del Centro de Gobierno de la Universidad San Pablo Católica de Arequipa, para reflexionar sobre este resultado electoral y las perspectivas que se presentan para el Perú. Buenas tardes, señor Timaná, buenas tardes, señor Salinas, gracias por participar en este diálogo. Muy buenas, bueno, en estos momentos dramáticos hay que tener buena cara también, hay que tener pues esperanza, esto no se ha terminado de definir, está muy parejo, pero es muy importante efectivamente esperar hasta el cómputo final y como tú indicas, de pronto puede ser la respuesta, pues el voto desde el extranjero, la que termine efectivamente definiendo pues el futuro del país. Pero señor Timaná, si yo le preguntara, ¿no? ¿Cómo interpretar estos resultados, ¿no? Es decir, bueno, estamos nuevamente con el señor Salinas. Señor Salinas, buenas tardes. Parece que hay algún problema con su audio. ¿Podría usted poner el audio? Sí, Sí. disculpa, Víctor Andrés, tuve un problema de desfase en mis conexiones de internet, pero ya estoy atento a las preguntas. Sí, bueno, le quería plantear una primera impresión. El señor Timaná habló de la trascendencia, de la importancia de los votos del exterior. ¿Cuál es su primera impresión sobre los resultados electorales, señor Salinas? Bueno, que lamentablemente tenemos un país fragmentado en dos visiones diametralmente distintas, pero creo que tenemos además en esta visión que apoya al señor Castillo una alta contaminación política que no ha sido producto solamente de esta campaña, sino que comenzó con el desmontaje institucional iniciado por el señor Vizcarra, con la compañía de algunos medios de comunicación, y que ha, digamos, roto la muralla que permitía a ciertos sectores del país entender la viabilidad del mercado, de la economía y de la modernidad. Esa muralla se ha destruido y hoy día la polarización ha vuelto a términos de los años 80 y entonces estamos en un escenario de fuerte conflagración en el cual si Keiko Fujimori se impone por los votos en el exterior, que podría ser una posibilidad dado que eso está a menos del 30% contabilizado, lo que se va a venir es un proceso político muy fuerte en el cual todos los que creemos en la libertad vamos a tener que poner nuestro grano de arena
para contribuir a hacer entender la viabilidad de un modelo democrático en nuestro país. La polarización es la consecuencia y el sello, creo, lamentable de esta situación, y digamos, el resultado final lo sabremos recién en 2 o 3 días, y van a ser los peruanos que están lejos, que miran las cosas con otra perspectiva, que lo miran desde otras experiencias, los que nos digan el derrotero a seguir. Señor Timaná, el señor Salinas ha mencionado que este resultado electoral expresa una fragmentación, uno también podría decir una crisis de representación, pero ¿es correcta, usted cree, la tesis de que la gente que ha votado por Castillo en realidad está planteando un modelo económico alternativo, un modelo alternativo, colectivista, bolivariano, o más bien se trata de la irritación natural, social, de los departamentos del interior que han visto que un Estado que ha manejado tantos recursos, ¿no? Es decir, este Estado ha manejado la mayor cantidad de recursos de nuestra historia republicana, pero no ha podido equipar hospitales, comprar camas UCI, no ha podido comprar vacunas a tiempo. ¿No es más bien esa irritación la que expresa la votación del señor Castillo? Mira, yo creo que, o sea, yo creo que es un poquito de todo. A ver, primero, yo creo que, a ver, en el tema de ese enfrentamiento entre Vizcarra y el Congreso, la gente muchas veces no se acuerda eh, qué gobierno hizo qué obras, ¿no es cierto?, sino cómo los hizo sentir. Y Vizcarra efectivamente fue un maestro de, pues de hacer un storytelling, una historia, una narrativa, donde efectivamente él pechaba pues a los corruptos del Congreso, y eso le sirvió un montón para efectivamente pues disponer dentro del Estado como fichas, ¿no es cierto? Y lo vimos con el Jurado Nacional, con la Junta Nacional de Justicia, etcétera. Pero a eso también se prestó, ¿no es cierto?, pues la mayoría del Tribunal Constitucional cuando efectivamente permitió que el presidente, ¿no es cierto?, cerrara el Congreso, permitiéndole que pasara una cuestión de confianza sobre la elección de cómo el Congreso tenía que realizar la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional. Que eso fue pues muy arbitrario porque no hubo una separación de poderes. Entonces, en este momento, o sea, si tuviéramos unas leyes que efectivamente hubieran puesto en su lugar pues, al presidente, pues no estaríamos ante la posibilidad de que se pida cuestión de confianza sobre estos temas constitucionales, que no debería de pasar, pero que efectivamente pues ya se abrió esa puerta porque se prestó al juego político, ¿no es cierto? Entonces ya no tenemos esa protección del Estado de Derecho. Y al mismo tiempo, ¿no es cierto? Pues yo creo que hay un trabajo o sea, en donde sin darnos cuenta y de forma que no era abierta ni debatida, pues fueron tomando pues unos lugares muy, o sea, determinantes, espacios de decisión muy importantes, o sea, personas que efectivamente no les gusta tanto pues la democracia, ¿no es cierto? Y que consideran que el fin político que defienden justifica los medios. Entonces, esto ha sido un cóctel efectivamente que ha ayudado a que pues, estemos a las puertas efectivamente de una transformación pues constitucional, ¿no es cierto? Y que se pueda llegar a tramitar porque, o sea, el presidente no tiene contrapoderes. Entonces, yo creo que eso, por un lado. Pero por el otro lado también está o sea, efectivamente el fantasma del populismo estaba recorriendo, y ya lo habíamos visto en la elección del Congreso del año pasado. Señor Timaná, pero mientras se desarrollaba esa guerra ejecutivo-legislativo, todos los problemas de la gobernabilidad se olvidaban, es decir, los problemas de la gente. Y eso es lo que ha habido en esta votación, ¿no? Claro, pero a ver, ahí hay responsabilidades compartidas, y ahí también efectivamente, a ver, uno de los grandes problemas que tenemos es que los gobiernos regionales en el proceso de descentralización pues han adquirido efectivamente muchísimos recursos y han hecho muy poco, ¿no es cierto? Y al mismo tiempo pues están en manos efectivamente de autoridades como la que tenemos pues hoy en día en Arequipa, que no hacen absolutamente nada. Entonces, muchas de estas responsabilidades fueron transferidas, pero no había pues, ni responsabilidad ni rendición de cuentas. Hoy todavía no la hay.
y efectivamente es muy posible de que las autoridades que tenemos terminen su mandato y efectivamente puedan, o sea, seguir su carrera política como si nada pasara. Entonces, la vara efectivamente está muy abajo. Y efectivamente, el gran tema es que la solución a los problemas no aparece. Y más en el sur, porque, a ver, pongámonos a pensar, en el norte por lo menos la agroindustria generó algo, ¿sí? O sea, pero en el sur no hemos tenido un tema como la agroindustria. Nos propusieron hacer la interoceánica. Este es el momento en que no le vendemos ni un ajo a Brasil. Nos propusieron el gasoducto, lo han renegociado 2 veces y todavía no tenemos gas. Tenemos lo de Chinchero, Chinchero no salió. Entonces, o sea, como que los beneficios del sistema no han llegado efectivamente a la población y lo único que recibe de la población son las casitas calientes que se las mandamos todos los años y que son de plástico. De acuerdo. Señor Salinas, ¿cómo interpretar, digamos, para tener una mirada, una mirada sobre el diagnóstico antes de hablar de los escenarios posibles, ¿no? Es decir, ¿cómo interpretar la votación del sur? Hay lugares, en el Cusco, por ejemplo, la votación a favor de Pedro Castillo en algunos casos ha sido 80 contra 17, 16%. En Apurímac igual, en Puno igual. ¿Cómo interpretar esta votación? ¿Tiene usted alguna interpretación? Sí, claro que sí, Víctor Andrés, pero antes permíteme retomar tu pregunta anterior porque creo que tú planteabas una cuestión que es muy importante. Yo hablé de la fragmentación. Creo que tenemos un país fragmentado, dividido, polarizado. Pero tú preguntabas si el sector que vota por Castillo necesariamente quiere un cambio de modelo constitucional, quiere un giro de 180 grados en la economía. Yo creo que no. Yo creo que hay un voto de fastidio, un voto de rechazo ante un Estado que no funciona, ante un Estado que no provee beneficios y ante un Estado que no te deja trabajar, que te llena de protocolos. Y la reacción se ha ido por un camino equivocado, el camino del más contestatario, del más agresivo, del más antisistémico. Y la señora Fujimori, su solo apellido ya te evoca al sistema. Entonces, eso explica, en primera medida, el voto del sur. Pero un detalle más, un detalle más. Esta fragmentación no necesariamente significa un endose político para el cambio constitucional. Yo creo que mucha de esa gente que ha votado en contra de la señora Fujimori lo ha votado por ese componente que analizábamos antes. El antifujimorismo, su posición en contra de la corrupción. Y eso no necesariamente se va a endosar a un cambio constitucional que suponga, por ejemplo, como lo plantean los constituyentes chilenos, la limitación de la propiedad, que las personas solamente puedan tener una propiedad, o que se prohíba la inversión extranjera. Entonces, haces bien, Víctor Andrés, cuando reflexionas sobre si esto ya es un endose. Después hablaré de los límites constitucionales que impiden eso, pero políticamente no se equivocaría el señor Castillo si cree que ese 50.1 con el que pudiera ganar le da una carta blanca para hacer lo que quiera con la Constitución. Pero tú preguntabas otra cosa, ¿por qué el sur es tan contestatario? Para entender el sur hay que entender su origen. El sur es la cuna de la civilización andina, es la cuna de lo que fue un imperio que tiene una concepción de despojo. El sentido del despojo está en el ADN de los cusqueños. El Taquioncoy, que fue este gran movimiento que se desató después del inicio de la colonia, cuando los incas estaban refugiados en Vilcabamba, cuando Manco Inca estaba refugiado en Vilcabamba, cuando había un inca que había capitulado con el Marqués de Cañete, se desarrolló desde esa época, estamos hablando de 4 y pico siglos atrás, 5 siglos atrás, se desarrolló todo un movimiento de contestación, de respuesta, de sentimiento de despojo. Y esto se mantiene permanentemente, casi como un lastre atávico, que hace que los cusqueños reaccionen. Chumbivilcas, me lo pasaba un compañero de promoción de la universidad, me decía, Fausto, en Chumbivilcas ha votado el 96% por el señor Castillo y el 3% por la señora Fujimori. Entonces tú te preguntas, oye, Chumbivilcas debe ser el sitio más inhóspito y abandonado del mundo. No,
ahí está operando la minera Hatbay. La minera Hatbay tiene un aporte económico gigante en la articulación de esa región. Sin embargo, y aquí con esto centro mi posición sobre esto, hay una clase política regional, hay una clase política local, hay una clase política comunal de izquierda, de las muy variadas formas de izquierda, desde la izquierda Movadé, Prosendero, hasta la izquierda de la señora Mendoza o los caviares de las ONGs, que trabajan todo el tiempo, hace décadas, haciéndoles creer que el problema no son ellos, que no son ellos los que desaparecen esos recursos, que no son ellos los que destruyen los recursos, que no son ellos el freno entre la riqueza minera que entra a chorros del Estado, porque la cifra del recurso de canon que entra a toda esa zona es gigante. El Cusco es la tercera región que recibe más canon, pero eso no llega al pueblo. Y entonces esa gente construye la falacia del enemigo, y el enemigo es muy fácil de construir. El enemigo es Lima, el enemigo es el centralismo y el enemigo es el neoliberalismo. En esa prédica política tan fuerte, voces distintas, somos pues aislados, calificados como yo, que tengo un programa radial, por ejemplo, soy calificado como el Trump de la ciudad de Cusco, ¿no? Por mis ideas en contra de esto. Pero hay una prédica, una nomenclatura que hace creer a la gente que todo es culpa de otros y no de ellos, cuando nuestras clases políticas no manejan adecuadamente esos recursos. Claro, de acuerdo, muy interesante la aproximación. Ahora, yo quisiera plantearles otro tema. ¿Cómo hacer para, a ver, imaginemos, hay dos posibilidades, dos escenarios en estos momentos dramáticos del cómputo electoral, ¿no? Uno es que el señor Castillo sea electo presidente y la otra es que la señora Keiko Fujimori gane la elección por el voto del exterior, ¿no? Esos son los dos escenarios posibles, pero ambos de alguna manera van a enfrentar la urgencia de reconciliar el país, porque el país está partido en dos mitades, ¿no? ¿Qué posibilidades, de acuerdo al entender de ustedes, tiene Castillo, Keiko Fujimori de iniciar este proceso? ¿O creen que uno es un camino de confrontación, otro es una posibilidad? No sé, ¿cómo aprecian esto, señor Timaná? No, yo creo que viene un proceso de reconciliación. A ver, en el caso de Keiko Fujimori, creo que puede convocar más fácil porque efectivamente ella tuvo propuestas más pragmáticas y también más plausibles. Y efectivamente, en aras de lograr efectivamente pues esos acuerdos, tiene una capacidad de negociación mayor. Pedro Castillo, pues no se sabe porque efectivamente, pues él ha intentado tratar de lograr vínculos efectivamente pues, con los caviares, con Verónica Mendoza, pero el tema económico se lo ha frenado todo el tiempo, pues el señor Cerrón. Entonces, ahí va a ser mucho más difícil porque hay un proyecto doctrinario duro para poder negociar eso. Y lo que se viene efectivamente es ver pues cuál va a ser la constitución del Tribunal Constitucional para ver si se puede pues desde el Congreso hacerle oposición a un proyecto de estos pues, o por el contrario pues si se le va a rienda pues suelta a que ese proceso pues culmine y estaríamos llamando pues a un proceso constituyente en las elecciones de diciembre del próximo año. Entonces estaríamos en un año y medio de bastante pánico económico y bueno, creo que eso sería por ahora y creo que por eso pues Keiko pues tendría más posibilidades efectivamente de negociar que el mismo Castillo porque su plan es duro y de cambio y de transformación revolucionaria. Señor Salinas, ¿cuál es su apreciación? Víctor Andrés, fíjate, yo creo que aquí hay dos planos. El plano de lo que debiera ser y el plano de lo que podría ser. En el plano de lo que debiera ser, considero que sea quien fuere quien gane la elección, tiene la obligación de juntar a los peruanos y trabajar en un proyecto de cohesión nacional que encuentre mínimos comunes denominadores y nos oriente en los objetivos básicos de la hora presente. 1, el combate a la pandemia. 2, la reactivación económica y la lucha contra la pobreza. Y 3, el combate serio, no el escandalete contra la corrupción. Pero ese es el escenario de lo que debiera ser. ¿Qué pienso yo que puede pasar? Yo tengo 3 escenarios. Tengo el escenario del Castillo, disculpa la expresión, pero creo que es gráfica para tus oyentes y tus televidentes,
el Castillo achorado que llega el 28 de julio al Palacio Legislativo, se pone la banda, la tira a la basura y convoca inmediatamente a una instancia paralela como la Asamblea Constituyente. Y entonces ahí se arma un proceso de quiebre constitucional muy duro que sabe Dios en qué puede terminar. El segundo escenario, que lo veo menos posible, es el escenario de que Castillo haga el desmontaje institucional, porque tengo clarísimo que él va a un desmontaje institucional, es parte de lo que yo denomino el libreto autoritario latinoamericano. Creo que ese desmontaje institucional lo haga por etapas, de manera paulatina y por el cauce constitucional. Entonces, presento proyecto de reforma constitucional, presento proyecto tal o cual. Eso supone un debate en el Congreso, y en el Congreso hay un número que es un número clave. Es el número 44, es la fórmula 44. Con 44 votos tú impides la vacancia, pero con 44 votos tú también impides que se designe el Tribunal Constitucional y se puedan hacer cambios en la Constitución sin pasar por el procedimiento. Y esos los tiene la derecha, los tiene claramente la derecha. Entonces, en ese escenario de confrontación, Castillo se desgasta, Castillo se debilita y el día a día lo corroe y Castillo cae tiempo después en una vacancia. El tercer escenario es el escenario de la señora Fujimori ganando. Ese no es un escenario de rosas, no es un escenario pacífico, es un escenario donde la señora Fujimori va a ser víctima del ataque orquestado y armado por Evo Morales, por Maduro, por Diosdado Cabello, por el Foro de Puebla, por el Foro de Sao Paulo y todos sus infiltrados que ya están regados en todo el Perú y en particular en el sur. Y con paros, marchas, etcétera, van a querer forzarla a hacer lo que ellos persiguen, el cambio constitucional o la salida del gobierno. Lo que puede pasar es ahí si la salida es a la peruana o a la chilena. Si la salida es a la peruana, la señora Fujimori podría concertar a todas las fuerzas políticas y enfrentar esto. Si es a la chilena, va a ser lo que lamentablemente ha hecho Piñera. Piñera ha entregado la Constitución para salvar el mandato, lo cual es una cosa que la historia lo juzgará gravemente cuando leamos los libros de historia de Chile, como el país más próspero de América Latina se fue al diablo porque el presidente entregó la Constitución para quedarse en el Palacio de la Moneda. Esos son los escenarios que advierto que podrían darse, pero obviamente la política siempre está en otro terreno, no en el que lo figuramos los que hacemos un poco de análisis político. Bueno, realmente todo lo que decimos tiene un contenido dramático, ¿no? O sea, ¿qué momento para este país? Bueno, lo mismo deben decirse o preguntarse los chilenos, ¿no? Como usted acaba de señalar, señor Salinas, Chile, el país más próspero de América Latina, el ingreso per cápita más alto de América Latina, el país de las clases medias de América Latina, creo menos de 8 o 7% de pobreza. Y miren, ha aprobado una constituyente donde la mayoría de sus constituyentes, sus representantes, quieren abolir la propiedad privada, ¿no es cierto? Entonces, lo mismo uno se pregunta aquí en el Perú, ¿cómo hemos llegado a esta situación, ¿no? Ahora, esto da pues para una reflexión larguísima, ¿no? Larguísima, académica, ¿no? Ya de alguna manera ustedes lo han dicho, pero yo quería plantearles un último gran tema, ¿no? Miren, la estrategia del Foro de Sao Paulo en el Perú y en América Latina. Hemos visto que las izquierdas, que de alguna manera se siguen los libretos del Foro de Sao Paulo, participan en las elecciones, buscan llegar al poder mediante el sufragio, pero no se quedan ahí. Tienen una estrategia paralela como buenos leninistas. Su estrategia de organizar un poder alternativo al poder republicano, de organizar un proceso de movilización y organización de masas o de acción directa de masas, como ellos llaman. Si ellos no ganan las elecciones, generalmente convierten a la calle en el gran elector del proceso republicano. Ha pasado en Chile, así han llegado a la constituyente, y está pasando en Colombia. ¿Qué posibilidades hay de que eso se reedite, ya sea ante las dos posibilidades, con Castillo en el poder o con la señora Keiko Fujimori en el poder? Señor Tinama, su opinión, por favor. Sí, a ver, yo considero que el escenario efectivamente con Pedro Castillo sería por vías institucionales.
porque ese escenario es factible, o sea, que él logre canalizar pues este proyecto político por efectivamente ese cauce. En el caso de Keiko Fujimori sería más lo que está viviendo hoy Colombia, ¿no es cierto? Con un ejecutivo, o sea, que no va a entregar pues al país, pero que efectivamente le van a poner muchas trabas para efectivamente pues llevar pues a una situación de orden público pues a nivel de todo el territorio nacional. Entonces, yo creo que, o sea, por el lado de si sale pues Keiko Fujimori, o sea, toda esta otra mitad que quiere otro tipo de cosas, no importa qué, pero algo distinto, pues trataría de buscar estas medidas de hecho, de base, ¿no es cierto? Mientras que con el caso de Castillo yo creo que sería de forma pues institucional. Señor Salinas, ¿qué opinión tiene al respecto? ¿Qué aproximación? Tú planteas la pregunta, ¿qué posibilidades hay de que esto se dé? Y la respuesta es bien sencilla, todas. ¿Por qué? Porque existe una cosa que se llama, yo la he definido en un trabajo que hice para mis cursos doctorales en la Universidad de Buenos Aires el año 2008, todavía hace 13 años, una cosa que se llama el nuevo libreto autoritario latinoamericano. Te lo explico en un minuto. El viejo libreto suponía el asalto de la sierra en Cuba, suponía el golpe de Estado de Pinochet, suponía el golpe de Estado del Chivo en República Dominicana, suponía Velasco. El nuevo libreto, curiosamente, lo inventó Fujimori. Entras al poder y desde el poder menoscabas las instituciones, deterioras al Parlamento, cuestionas la clase política y luego tomas el poder y control. Obviamente, salvando las distancias que pueda haber entre Fujimori y los actuales usuarios de ese libreto. Pero ese libreto autoritario tiene actos que se ejercitan desde el poder. Y lo advertimos cuando Vizcarra empezó a ejercer esos actos, porque estaba copiando ese libreto. Pero si Castillo llega al poder, él va a desarrollar uno a uno de esos actos y el epílogo es bien fácil de ver. Es la Venezuela en tinieblas de la que habla Alan Brewer Carías el día de hoy. Pero hay otro libreto autoritario, el libreto autoritario de la calle. Cuando no ganan la elección, buscan el poder, como lo hizo Evo Morales en el bloqueo del 2004 que dejó sin combustible a Sánchez de Lozada, como lo están haciendo en Colombia, como lo han hecho en octubre del 19 en Chile y como se lo van a hacer a Keiko Fujimori. Entonces, esos dos escenarios están dados. Dependerá de la capacidad de respuesta, del grado de consenso político y de la resistencia de la democracia para poder enfrentar eso. Pero que enfrentamos este riesgo, lo tienes clarísimo. El último ejemplo, para tener gráfico esto es, Evo Morales ha ejercido el libreto autoritario desde el poder. Y cuando renunció, porque nadie lo votó, cuando él renunció, movilizó ese viejo libreto para tratar de evitar el gobierno de transición. Allí la entereza de los bolivianos y sobre todo de los cruceños hizo resistir a la señora Áñez. Pero nuevamente en el poder, hoy día vemos que la señora Yanine Áñez es una presa política en una de las tantas mazmorras de la política boliviana. Entonces el autoritarismo va a venir o desde el gobierno o desde la calle. Tenemos que estar muy preparados. Ahora, una pregunta final. ¿Ustedes tienen alguna idea de lo que está pasando en América Latina en general? Porque, digamos, uno mira la situación electoral del Perú con sus particularidades, tiene similitudes con lo que pasa en Chile, al margen de que en Chile hay el ingreso per cápita más alto de América Latina y en Perú, después de la pandemia, hay un 30% de pobreza. Pero lo mismo está pasando en Colombia, ¿no? ¿Qué está pasando en América Latina, no? O sea, de pronto, los países de América del Sur, hablemos de Perú, Chile y Colombia, hacen reformas, el PBI se duplica, se triplica, se reduce pobreza, y de pronto viene esta especie de oleada anticapitalista, antiinversión, que viene envuelta con el ropaje bolivariano. ¿Tienen alguna interpretación, señor Timaná? ¿Qué piensa al respecto? Mira, pues volvamos efectivamente al tema de Vizcarra. O sea, Vizcarra no tiene ninguna obra para mostrar.
pero los hizo sentir que hacía efectivamente un proyecto. Y la gente, efectivamente, el gobierno tiene que tener un proyecto, ¿no es cierto? Tiene que tener efectivamente una meta. Y lastimosamente la derecha latinoamericana se ha quedado simplemente en el tema de mostrar indicadores macroeconómicos, ¿sí? Y no enamora. O sea, ¿cuál es el gran proyecto? O sea, Piñera quería que al llegar al poder, o sea, ¿hacia dónde quería llevar a Chile? Y lo mismo se lo estamos viendo pues con Iván Duque en Colombia, o sea, no hay un gran proyecto. En el caso, por ejemplo, de Vizcarra, tuvo un proyecto muy chiquitito, ¿no es cierto? Que era pechar al Congreso y efectivamente pues demostrar de que él era el hombre anticorrupción. Y cuando se le acabó ese proyecto, efectivamente ya comenzó a hacer aguas ese proyecto político, ese gobierno. Y lo mismo, pues, en el caso de Colombia, pues Juan Manuel Santos, toda la promesa de la paz le ayudó efectivamente, siendo bien impopular, efectivamente a mantener 8 años de gobierno. Y el gran problema es que esa izquierda latinoamericana, que solamente tiene un discurso que es bastante vacío, está enamorando, ¿no es cierto? Porque efectivamente está calando. De acuerdo. Señor Salinas, ¿tiene usted alguna interpretación? Sí, sí, mi querido Víctor Andrés, yo creo que hay varios elementos que explican eso. El más episódico, el más visible, es la injerencia extranjera del ALBA, del Foro de Puebla y de su antecesor, el Foro de Sao Paulo, y de sus brazos políticos y sus brazos criminales, entre ellos el narcotráfico. Pero en segundo lugar, también hay una cosa que es sumamente poderosa, y es que la izquierda tiene una tremenda capacidad de construir relatos paralelos a la realidad. La realidad queda superada por el relato que la envuelve, la cuenta y te muestra que no hay desarrollo económico, que no hay crecimiento, que no hay bienestar, sino concentración de la riqueza, para ponerte un ejemplo. Es decir, hay una construcción y un relato paralelo. Hay un elemento aún más serio, que es el siguiente. Hay un abandono de los espacios intelectuales y de la cultura. Gramsci lo dijo claramente, que había que tomar la cultura. La cultura está tomada, al punto que el principal diario del país, El Comercio, es un vocero del pensamiento de izquierda. El cambio de su reciente directorio o de su reciente director periodístico, de los grupos que ellos manejan, es un hecho aislado, pero hace 10 o 15 años ellos son funcionales a ese relato y a esa toma cultural. Entonces, en un escenario cultural, la gente empieza a tener ideas socialistas y pierde la lógica de algo que es fundamental, la ecuación entre éxito y esfuerzo. Esfuerzo, trabajo, éxito. No, aquí se espera todo del Estado. En ese contexto, le agregas una dosis de deficiencias del Estado y mal funcionamiento, ya el terreno está absolutamente abonado. O sea, en un terreno de este tipo, Perón hubiera hecho un imperio vitalicio, donde nunca lo hubieran sacado del poder. Felizmente Perón llegó en los 40, donde la Argentina todavía tenía rezagos de su gran época bajo la constitución de Alberdi, y su dictadura no pudo, y su clientelismo no pudo durar tanto, aunque sus ecos los seguimos viendo hasta el día de hoy. Pero en el escenario tan abonado de pérdida de la cultura, de reconstrucción de relatos paralelos, de injerencia militar y política, las deficiencias del Estado o las disfunciones económicas que tienen algunos de nuestros países, algunos casos de oligopolios, monopolios o abusos empresariales, son simplemente los detonantes, son la chispa que encienden la pradera que ya está largamente fertilizada. Entonces el trabajo es serio, es político, es un trabajo. Axel Kaiser le decía a su derecha que su derecha, parafraseando a Hayek, es fatalmente ignorante. No le decía fatalmente arrogante, sino fatalmente ignorante, porque cree que todo se compra con publicidad, que todo se paga y que hay que hacer un trabajo político. Y eso es lo que le falta al país. Tal vez este sea el momento. Muy Veremos bien, qué sucede. muy bien. Infinitamente agradecido por estas reflexiones, señor Timaná, señor Salinas, y seguramente más adelante seguiremos conversando. Dos intelectuales al margen de sus orígenes, emplazados en el sur del Perú, este país que ha votado este lado del país que ha votado de una manera particular.
Yo les agradezco infinitamente por sus aportes, por su decisión de aceptar esta entrevista. Muchas gracias a ambos. Gracias a ti, Víctor Andrés. Gracias Muchísimas al gracias colegio. a ti. Encantado. Hasta luego. Bien, hasta Hasta luego. luego. Bien, Hasta la amigos, esta próxima. ha sido una nueva edición de Diálogos del Montonero. Regresamos en la siguiente.